Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos hermanos, Sin Fronteras Palermo y también a nuestros amigos que se conectan desde otros lugares. Este mensaje, esta reunión es grabada, aunque habilito el chat, va a quedar habilitado para que puedan saludarse porque estoy dando en este momento una charla, una conferencia en la Universidad de Arte de México. Así que dejé esto preparado para ustedes de antemano. Así que si se conectaron de forma puntual, tienen que tener el chat habilitado para que se saluden y como les decía, si se conectan por primera vez de algún otro lado, que nos avisen, que nos hagan saber de dónde están mirando. Y hoy tengo algo bien de lectura bíblica y de análisis para que juntos discernamos la palabra del Señor. También los animo a que comenten la revelación, la luz que ustedes tengan en cuanto a estas escrituras que vamos a compartir juntos. Vamos a comenzar con el segundo libro de Corintios, segunda Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 16. Vamos a leer, hay algunos versículos muy conocidos, pero que quiero abordarlos en contexto, que nos abren el camino a cuestiones de propósito. Como siempre hablamos, la importancia de comprender nuestra nueva naturaleza, esta gracia del Señor, este favor que nos ha dado, y luego conectado a una acción o a algo, si quieren llamarlo propósito, o algo para hacer. Pero siempre, como al igual que los frutos, porque somos hechos nuevos, tenemos estos frutos y esto como regalo del Señor de forma natural, este fluir de la vida del Señor a través de nosotros y siendo colaboradores con Él de todo lo que hacemos. Y también, luego de hablar de un poco sobre identidad, que quiero que profundicemos, sobre hacer, pero también sobre este cómo hacer. Y también para esta época donde cuesta tanto, aún cuestiones normales, por el tema de la pandemia, de la cuarentena, la economía, la salud o el ánimo o desánimo. Quiero también abordar un poco eso, de las palabras del apóstol Pablo, que es hermoso porque aparte viene hablando de un contexto y también como una segunda entrega de lo que había sido la primera carta a los Corintios, donde no voy a hablar de eso ahora, pero él en un momento hasta parece bastante duro al hacer referencia a algo mal que ellos estaban haciendo. Y como decimos en Argentina, los reta, o como se dice en otros lados, los regaña a los corintios y habla específicamente de una persona, de una forma muy dura en la carta anterior. Pero en la segunda hace referencia a que, bueno, pero ya está, amen a esa persona, extiéndanle su perdón, su amor, no sea que la soledad y que el sufrimiento lo consuma por esto malo que ha hecho. Entonces viene como de exponer su corazón y desde un lugar muy tierno hablando el apóstol Pablo, y dice en el versículo 2 Corintios 5, 16, yo esta primera parte la voy a leer de lo que es la Biblia que era de mi abuelo. Esta es la versión antigua, porque me gusta cierto vocabulario, de 1569, es de la versión antigua de Reina de 1569, revisada por Valera en 1602. Es muy parecida a la Reina Valera 1960, es muy similar. Y luego voy a pasar a otra, que es la Nueva Traducción Viviente, la tengo acá también, pero primero quiero que vayamos con esta parte. No voy a leer dos veces lo mismo, tranqui, es que en un momento voy a seguir avanzando y ahí voy a hacer el cambio, yo les voy a avisar, así que por si quieren ir siguiendo la lectura. El 16 del capítulo 5 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ahí leí el 17 también, pero en primera instancia, para puntapié inicial, esto que dice de que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocimos
según la carne, ya no lo conocemos así. Esto en primer punto que quiero resaltar, que es algo que a nosotros nos bendice y nos permite, nos habilita a experimentar nuestra comunión con el Señor de una forma tan profunda y, mejor dicho, y aún más profunda que las personas que convivieron con Jesús, por ejemplo los apóstoles, es en esos años del ministerio de Jesús, caminando las tierras, las calles, los barrios polvorientos de la época, porque ya no conocemos ni siquiera al Señor de esa manera, dice el apóstol Pablo. Lo cual a nosotros, por otro lado, nos da cierta responsabilidad, porque uno muchas veces, yo mismo me he encontrado diciendo, ¿cómo me hubiera gustado a mí vivir en esa época y caminar con Jesús? Bueno, según él, ya ahora lo conocemos de una profundidad mayor. Ya no no es como que nos discipula desde afuera, aunque hubiera sido un privilegio hermoso, pero hoy tenemos un privilegio aún mayor, que es que Él nos discipule desde adentro y sus palabras estén, su ley en nuestro corazón y seamos su templo. Entonces Él está hablando de que esta responsabilidad, este privilegio tenemos, y Él lo puede hablar claramente porque por un lado Él ha sido Pablo, el apóstol Pablo, ha sido perseguidor de la iglesia. Entonces Él probablemente ha estado en alguna de esas turbas de religiosos de la ley, de los fariseos, que acusaban a Jesús o tal vez lo escucharon de lejos predicar y hacer suposiciones equivocadas sobre Él, o de última, de cuestiones nos habla esto hasta estéticas, visuales, como dice el Señor, que no mira según las apariencias, sino que mira el corazón, mira las intenciones del corazón. Este primer versículo nos habla que debemos vivir desde ese lugar, y no solo al prójimo, porque también esto sé que es un lugar común, una frase común, no hay que juzgar las apariencias, sino ver el corazón, las intenciones, cuestiones internas. Bueno, hasta al Señor debemos conocerlos de ese lugar de unidad en el Espíritu, y recuerden que también somos miembros los unos de los otros. Así que desde ese lugar espiritual debemos ver a nuestro alrededor, y además nuestro alrededor le va a hacer bien, más en esta época donde la gente está cansada, estamos cansados de todo lo que hay que hacer, de todo lo que hay que resolver constantemente, de las medidas de higiene, de seguridad. Pero bueno, veamos a los demás y aún también a nosotros, no según las apariencias en esta época de aislamiento, sino de forma interna, también para no tener unas exigencias que nos pesen demasiado ahora. Y de todas formas estamos a favor de todo, del cuidado de lo exterior también, pero que es desde adentro hacia afuera. Eso como puntapié inicial, porque luego de unos versículos va a hablar de nuestra relación con el mundo que nos rodea. Entonces por eso el apóstol hace esta referencia de que ya no conocemos, no entendemos a la gente desde afuera, sino desde una forma interna. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto, por ejemplo, hablado en el contexto para las personas que habían sido testigos del caminar del Señor, es una bomba hablándolo en tiempo y contexto también, porque se acuerdan cuando Jesús andaba, por ejemplo, estaba predicando mensajes hermosos y había silencio, admiración, hasta que alguien decía, che, pero este no es el hijo del carpintero. Entonces nos está como previniendo de que no caigamos en ese error también. Y también nos va a librar de ciertas confusiones, también en el sentido de que lo exterior nos impacte. Podemos ver lo exterior, puede ser impactante, pero que sea desde el fluir interno. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Otra versión dice nueva creación es. ¿Qué más? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esto a mí amo esto porque todas son todas, es el carácter, es la salud, es tu forma de actuar, de manejarte en diferentes situaciones, si querés, de tentación, de desafíos, de abundancia, de escasez, y vamos después a entrar en eso también. Y todo esto proviene de Dios, proviene de Él, no es nuestro mérito. Proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. Ni siquiera fue un acto, un obrar nuestro esta reconciliación, sino que Él nos reconcilió por medio de Cristo y nos dio el ministerio, si quieren por así decirlo, la función o la tarea de y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto del ministerio puede ser la tarea, la función, el propósito, si les gusta, que Dios estaba, acá como que lo amplía, lo profundiza, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y esto es glorioso porque dice al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta tarea va en un sentido o nos pone a nosotros en un lugar de embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante, por ejemplo, el embajador de Argentina en otro país. Representa a Argentina en otro país, tiene que hacer quedar bien también a ese gobierno, a ese reinado, si quieren hablarlo con esas palabras, a ese país. Tiene que no solo hacerlo quedar bien, tiene que representar, tiene que hablar en nombre de, y también tiene la autoridad para tomar decisiones en ese lugar donde se encuentra. Así nosotros también la tenemos en esta tierra. Y a mí esto de ser embajadores al mismo tiempo, y la Biblia lo habla muchísimo, voy a hablar a lo que muchas veces sentimos, y díganme si no se han sentido que no pertenecemos a este mundo, que no perteneces o al país donde te encontrás, o que no perteneces incluso a veces hasta a la familia donde te encontrás, o al barrio donde te encontrás, o no perteneces a la situación del área que fuere. Y eso es un sentimiento que puede ser una gran motivación y también una explicación, es esto que estamos leyendo, de que bueno, no soy parte, pero estoy acá y algo debo hacer y tengo una tarea. Y como hablamos hace unas reuniones atrás, que así como se dice que el trabajo de salud, yo creo que aún encontrar el propósito es de mayor salud, porque cuánta gente está con trabajo, pero sumamente en depresión y desanimada porque no encuentran el propósito de lo que están haciendo. Entonces ahí ya esto nos posiciona a nosotros en un lugar de acción, el hecho de ser embajadores. Después, por otro lado, dice que os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta palabra os rogamos, el os rogamos, o en otra versión más moderna dice les rogamos, es un agregado de interpretación por los distintos conocedores del griego, y es un tema que están ahí como en debate siempre, y lo dicen abiertamente, que la palabra os o el les lo han agregado, que también acá el apóstol Pablo, esto incluso lo dice en las mismas Biblias, en la parte de abajo, en las aclaraciones, ni hablar si también es una Biblia de estudio, que hace referencia a que tal vez ese os o ese les está puesto, yo por ejemplo que traduzco inglés, hay palabras que yo debo agregar muchas veces para que el mensaje sea comprendido, sea entendido, pero que otras veces hay cierta ambigüedad. Entonces por eso los traductores de la Biblia, de los idiomas originales, del griego al hebreo, hacen aclaraciones, o otros estilos es poner palabras entre paréntesis, o el asterisco y una llamada de aclaración. Entonces la otra interpretación, esto de les ruego que se reconcilien con Dios, si está el les o el os, hace referencia al pueblo específico al que está escrito. Pero si sacamos esa palabra, es rogamos que el mundo se reconcilie con el Señor. Y a mí en lo personal amo esa interpretación, de que es un ruego universal de reconciliación, pero no en el sentido de reconcíliense, porque la reconciliación ha sido trabajo de Cristo,
pero sí lo que el ser humano debe hacer es abrir su corazón a esto, es abrazar esto, que sepa que el Señor, que Dios no ha tenido en cuenta el mal que han hecho y que ha dado un reset a la humanidad y que podemos vivir en una plenitud mayor si nos arrepentimos, es decir, si cambiamos nuestra forma de pensar. Entonces, me encanta esto, que nuestro mensaje, nuestro propósito sea desde ese lugar de embajadores, como dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, andamos diciendo al mundo que se reconcilie con el Señor, que abrace esta reconciliación que es posible a través de Jesucristo, Dios encarnado. Y sigue hablando del Señor, al que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que Él fue hecho pecado en ese momento, en ese acto, pero para que nosotros fuésemos hechos justos. Es decir, nuestro pecado, el pecado de la humanidad pasó a Él, y la justicia de Dios pasó a la humanidad. Esto es hermoso, habla del amor, habla del dar la vida por lo que uno ama, y aparte a nosotros nos habla de reconciliar, y siempre el Señor es ese primero que hace todo, como Él dice, amar al prójimo como a ti mismo, y Él ya hace eso dentro de la Trinidad, el amar al prójimo, amar el Jesús al Padre, el Padre al Hijo, cuando en realidad son uno también. Al mismo tiempo, este amar al prójimo, Él ya viene haciendo siempre esto que nos pide que hagamos, Él ya lo hizo primero y al mismo tiempo nos muestra que es posible hacerlo. Ahora voy a pasar al capítulo 6. Recuerden que esto originalmente los números, los versículos, los capítulos son divisiones que se han hecho que nos ayudan a nosotros a la interpretación y a ponernos de acuerdo y a ir juntos en una lectura, pero que en realidad es una carta como si vos o yo escribiéramos un mail hoy. No vamos a escribir frase 3, frase 4, capítulo 4 de mi carta. Uno escribe una carta toda seguida. Yo incluso tengo una Biblia que me regalaron que está toda escrita como seguida, así que, pero nos ayuda muchísimo a la hora de compartir o de predicar o de seguir juntos una lectura. Ahora voy a leer, como les decía, la nueva versión, la traducción viviente, nueva traducción viviente, 2 Corintios 6, que dice, como colaboradores de Dios, y continúa lo mismo, esto no estoy leyendo algo alejado u otro tema, o sea, recuerden que conocemos según el Espíritu y no según la carne al ser humano, luego de que somos embajadores, declarando, anunciando y que la gente despierta esta realidad de reconciliación con Dios que abrió el camino Cristo Jesús para nosotros. Y sigue, es decir, que esto cuando dice como colaboradores de Dios, se refiere a nuestra predicación de la reconciliación, a nuestro ministerio de la reconciliación. Habla de que es un trabajo en equipo que hacemos juntamente con Él, esta colaboración. Dice, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, y acá cita a unas palabras del profeta Isaías del Antiguo Testamento, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Que voy a hacer un paréntesis, muchas veces decimos que, bueno, ¿cuándo será? Algún día será el momento de salvación para alguien, y según esto es ya, o ya pasó, o es hoy mismo el día de salvación, si querés acercarte a alguien. En fin, pero este tema de suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Recuerden que esto le está hablando a personas creyentes ahora, y como cristianos a veces cometemos el error de no sé si la palabra es avanzar, digamos, abordar otros temas y que me encantan y lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo, y voy a inventar la sanidad, los dones espirituales,
la prosperidad, las misiones, el evangelismo, todo. Pero desde ese lugar no abandonemos esto hermoso que hizo el Señor, no abandonemos este lugar de, como embajadores, anunciar la reconciliación y mostrar la reconciliación con nuestra propia vida, y que ahora de eso va a continuar hablando el apóstol, y es lo que quiero que hagamos hincapié en el día de hoy, que tiene palabras de muchísimo ánimo para nosotros en esta época. Dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Recuerden, esto es por el dejar fluir al Espíritu Santo, y yo sé que ustedes tienen lo bueno dentro de ustedes, que no necesitan que yo les esté diciendo esto está bien, esto está mal. Yo sé que eso está dentro de ustedes, ese río puro y cristalino, y no en algunos sí y en otros no. Yo sé que está en todos los que están viendo esto. Así que para que desde ese lugar es cómo debemos actuar. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Y yo diría que esto que voy a leer a continuación, ustedes lo tengan como un motivo de oración, orar con la Biblia. Si nosotros tenemos la convicción de que tal vez gente está teniendo tropiezo a causa de nuestras formas de actuar, de obrar, de publicar en redes sociales, de predicar, porque algunos hasta pueden predicar desde un lugar de violencia, de odio, de separación, de discriminación, de incomprensión, de dureza o de falta de paciencia tal vez. Esto es un motivo de oración que acá nos dice claramente cómo debemos ser. Primero, no ser de tropiezo. Dice, y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Recuerden que este es Pablo, el apóstol Pablo, un ser humano igual que nosotros, un ser humano igual de glorioso que nosotros. Así que anímense, esto no es una carga pesada para ustedes, dejen que fluya lo bueno que esté en ustedes. Tómenlo como un pedido de oración y no como una carga. Me encanta esto, dice, en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Yo pregunto, en todo lo que haces, en todo, no solo cuando estás en la reunión o cuando estás haciendo el devocional, en todo lo que haces, ¿estás demostrando que sos un verdadero ministro de Dios? Y también esto es demostrar, y no me refiero solo a la gente, esto te lo digo a vos mismo. ¿Te estás permitiendo a vos mismo demostrarte que en todo lo que haces, que lo haces como un verdadero ministro de Dios, que lo sos? Eso es para vos, entre vos y el Señor. Y obviamente por consecuencia lo que vean los demás. Igual el juicio de los demás puede ser equivocado muchas veces. No hacemos o no vivimos verdaderamente como ministros de Dios, si bien no queremos que nadie tropiece, pero no lo hacemos por los demás, sino que lo hacemos por el Señor y por esa autenticidad y esa honestidad que luego se va a ver reflejada de forma pública. Esto es obvio, pero no empezamos desde una motivación externa, sino desde una motivación privada, interna. Dice, con paciencia soportamos, y esto a mí me encanta porque también veo la empatía del apóstol Pablo, donde él como apóstol, como testigo, como el Señor se le ha presentado, nos muestra este lado de dolor y de dificultad que él vive muchas veces. Dice, con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas enfurecidas. Y acá me encanta que él igualmente, a pesar de todo esto, no pierde su lugar de embajador, de colaborador con Cristo, de anunciador, y de cómo lo lleva a cabo, de modo que lo hace como un verdadero ministro de Dios, a pesar de todas estas dificultades que le trae por ser un testigo de Cristo. Dice, trabajamos hasta quedar exhaustos. Díganme, yo realmente muchas veces, pero muchas veces trabajo hasta quedar exhausto. Y sé que ustedes también que están viendo esto.
ya sea por sostener tu familia, por el avance del Evangelio, que todo lo hacemos por el Señor, como siempre hablamos, que Él no es el primero, sino que Él está en primer, segundo, tercero, cuarto, y hasta en el último lugar está el Señor, y en Él nos movemos y en Él somos. Él es el alfa y la omega, el primero y el último. Entonces, a pesar de todo eso, seguimos llevando adelante nuestra tarea. Dice, fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Díganme si ustedes no han pasado noches sin dormir o si no están pasando hambre en este momento. El apóstol Pablo estuvo en ese lugar, pero miren él cómo sigue adelante, porque la salud está en vivir la vida, en expresar la vida de Cristo, porque somos vivificados continuamente. Entonces los animo, no es que estoy predicando un mensaje desde lejanía, desde una nube del no dolor, desde la no falta, sino desde un lugar de, amados, se puede, podemos llevar adelante esta tarea gloriosa. Y les digo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hoy más que nunca debemos ser anunciadores de esta palabra de reconciliación. También, y si quieren voy a algo, un testimonio que me pasó, me acuerdo porque me pasó ayer. Estaba leyendo y me he olvidado de comer un día, porque estaba investigando en la palabra y la verdad no tenía hambre tampoco. Entonces también es una cuestión, y no es que yo busco el no comer, estoy en contra de la comida, no, yo estoy a favor de que también disfruten las bendiciones del Señor, pero en este caso fue de estar metido ahí preparando en el Señor. Y bueno, acá igual dice que pasó hambre, que la sufrió, no era un ayuno, bueno, me meto en este ayuno, pero sé que cuando termina va a haber para merendar. No, acá es pasar hambre lo que menciona el apóstol. Y me encanta esto, dice, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Vos no demostrás lo que sos por lo que tenés, no demostrás lo que sos por lo que aparentás. Nosotros demostramos lo que somos, incluso como les decía, nosotros mismos primeramente, lo que somos por nuestra pureza. Y es algo que está en nosotros, no es que obramos de tal forma para alcanzar la pureza, sino que esa pureza está en nosotros, somos puros y desde ahí vivimos, como siempre les digo. Por nuestro entendimiento, ¿sí? La Biblia habla de pedir entendimiento, habla de que oremos de que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, y eso realmente asegura tu convicción de quién es Dios, de quién sos vos, de quién es el mundo que te rodea. Tomalo como un pedido de oración también, que demostrás lo que sos por tu entendimiento espiritual y de cómo abordás las situaciones del día a día, el entendimiento. Por nuestra paciencia, ya hemos hablado mucho de la paciencia cuando hablamos de fruto, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Tuvimos un tema en familia ministerial que hablamos, recuerdo que lo tuvimos más de una vez esta charla, que decíamos, si hacemos esto de tal forma vamos a sacar un mejor producto, por así llamarlo, vamos a tener un mejor resultado visual, para llamarlo de alguna manera. Pero que recuerdo, por ejemplo, mamá diciendo, pero si hacemos este cambio, la persona que lo trabajó con tanto amor, puede ser que no se sienta tan contenta, no se sienta tan feliz. Entonces, prioricemos el prójimo, hagamos en bondad, y eso es como que demostramos en realmente lo que somos. No vamos a la búsqueda de la apariencia nada más externa de la belleza, aunque seamos artistas y buscamos hacer cosas bellas. Pero primeramente la belleza interior, la motivación. ¿Qué hay detrás de este video que se está viendo, de esta imagen o de este cronograma de un evento? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Hay amor sincero?
atrás de esto, bueno, la trascendencia va a estar por eso y no porque es el mejor diseño o el mejor cronograma o lo pensado de forma... Apuntamos a eso también, pero queremos que el fundamento de todo lo que hacemos sea el amor sincero. Ya hablamos en la reunión anterior, que lo pueden googlear, que se llama Caballos Atados, que es el tema de ser sinceros. Hablamos de eso realmente, con el significado de la palabra y la historia griega al respecto. Dice, con fidelidad predicamos la verdad. Esto de la verdad, amados, ahora esta semana va a salir en el canal de YouTube, así que si quieren, si no están, no se lo pierdan, si no están suscriptos. Hice una charla con el apóstol Gustavo Lara, donde él habla de cómo Dios consuela hablando verdad. Y también hablamos bastante de arte, así que estén atentos que esta semana lo voy a subir al canal. Es una charla hermosa y que habla, bueno, justo ahora veo esto de que lo hacemos, predicamos con fidelidad la verdad. Y la verdad trae consuelo, trae liberación, eso lo habla Gustavo Lara. El poder de Dios actúa en nosotros. Esto, recuerdan, está hablando de que demostramos qué es lo que somos y menciona todo esto, y también dice que el poder de Dios actúa en nosotros. Si vos estás notando que el poder de Dios no está actuando en vos, y no solo me refiero a milagros, que también me refiero a eso, sino también me refiero a cuestiones de carácter, de paciencia, de resolución, de conflictos, de creatividad, de innovación, pero también me refiero a milagros. Ora por esto, pero también da el primer paso, toma el riesgo de salir o de buscar o de encontrar quién necesita este milagro. Tal vez sos vos mismo. Orate a vos mismo ahí donde estás. O a la persona que tengas cerca o por teléfono. Tenemos incontables cantidades de testimonios de gente que ha mandado un audio, una llamada, videollamada, liberación, de todo, o sea, por medios tecnológicos. Así que no hay limitación, así que mandale nomás, dale ahí con todo. Dice... Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Esto es hermoso, porque, y aparte lo habla en contexto de los soldados de la época, que en la mano derecha tenían la espada, por eso habla de atacar, y en la mano izquierda usaban el escudo para defender. Obviamente no tenemos lucha contra seres humanos, sino de cuestiones espirituales, pero voy a llevarlo a algo muy práctico. Una, que tenemos las manos ocupadas. Cuando vos tenés las manos ocupadas, no vas a andar perdiendo el tiempo, ni vas, ni vas a robar o hacer algo que no se deba hacer con las manos, porque las tenés ocupadas. Por un lado dice que estás atacando, y por otro lado dice estás defendiendo. A mí me encanta ver el tema de atacar. ¿A qué me refiero? Tenés un ser querido que está sufriendo dolor de espalda o está sufriendo, injusticia. Bueno, vamos a atacar esa injusticia en el sentido de la oración, de la declaración en fe, o tal vez de actuar, con generosidad, tal vez dándole dinero o dándole alimento. Vamos a atacar ese hambre dando comida. Esa es nuestra espada. Vamos a atacar esta persona está pasando un tiempo de depresión y desánimo. Vamos a atacar a la depresión y al desánimo con palabras reveladas, con palabras hermosas, con palabras de amor, de esperanza, de liberación. Y por otro lado, el tema de defender. Hoy en día yo creo que hay que defender mucho, por ejemplo, nuestra mente, nuestros pensamientos y de la gente que nos rodea. Entonces ahí cada uno el Señor va a dar estrategias de cómo defender y de cuidar también lo que venimos edificando. Vos venís construyendo la paz en tu familia, venís construyendo que la gente que vos amás conozca al Señor. Defendé eso que venís trabajando, cuidalo, poné un escudo. Hay el escudo de la fe alrededor de esa situación hermosa que vos venís construyendo. Tus hijos en esta época, cuidales sus mentes, defendé lo que es. Y por otro lado, la gente que necesita ser defendida, que no tiene voz, que no tiene recursos, que no tiene quien hable por ellos o que digan,
no tienen visibilidad, bueno, esa también es una forma de defender. ¿Qué más dice? Estamos por el 8. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Esto es muy normal, es muy normal. Esto siempre fue normal hasta para los profetas del Antiguo Testamento, el tema de la calumnia, de que digan cosas que no son. Es lo normal, pero no nos desvía, no debe desanimarnos, al contrario, véanlo como qué privilegio, están hablando mal de mí, lo hicieron del Señor, lo hicieron de los apóstoles, lo hicieron de los profetas, y sigue ocurriendo esto. Así que vivilo como si fuera una medalla que tenés acá colgada, esa calumnia. Me ha pasado también. Así que fuerza, vamos. Es porque algo... Ladran, Sancho, señal que estamos cabalgando, dice el libro El Don Quijote. Dice, somos sinceros, otra vez la palabra sincero, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Así que, ¿cuántas circunstancias y situaciones de la vida te han golpeado o te están golpeando ahora? No las ignoramos, y son terribles y son dolorosas. Pero tenés vida y por eso hoy estás acá. También ahora esto que yo te decía de, por un lado, atacar y defender. También quiero que vos te defiendas a vos mismo ahora, que ejerzas el sacerdocio, pero también hacia vos. Como decía el salmista, alaba alma mía a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. O el tema de tener control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones, el dominio propio, por tu bien. Y sé que si vos estás bien, tu entorno va a estar bien también. Entonces ahora cambio la idea también. No anulo lo otro, por supuesto. La reconciliación la anunciamos por los demás. O defendemos a los demás o protegemos a los demás. Pero también quiero que te protejas a vos mismo ahora. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, estás lidiando con depresión, comunicate, escribime a mí, escribile a los hermanos, pedí oración. Como siempre dice también mi mamá, el que no quiere que ores o el que no quiere que pidas ayuda es el diablo. O sea, pedí ayuda, comunicate. No estás para luchar esto solo. Aparte, si vos estás mal, los demás miembros están mal. Hasta de forma virtual, por así decirlo, de cuestiones espirituales. También protege tu mente, protege tus pensamientos. Si ver noticias te hace mal, no las mires, mira otra cosa. O si ves las noticias, miralas para orar, pero con expectativa de que las cosas van a cambiar. Lee la Biblia, cambia de perspectiva en cuanto a lo que pensás de vos. Si lo que pensás de vos te tira abajo, haceme el favor y cambia de forma de verte a vos mismo, ve tus virtudes, ve cómo te ve el Señor. Y esto de ver cómo te ve el Señor es la visión correcta, porque Él no se equivoca. Uno puede tener un punto de vista equivocado en un asunto. Por ejemplo, podemos discutir si este cuadradito es más amarillo que marrón o si es más marrón que amarillo, y podemos tener puntos de vista diferentes al respecto. También depende con qué lo comparemos, con nuestra cultura, con nuestra tradición, pero si hay alguien que tiene un punto de vista correcto, es el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros decimos, el Señor me ve bueno, me ve perfecto, me ve ungido, me ve santo, me ve amoroso, me ve inteligente, me ve sabio, me ve creativo, me ve talentoso, y de igual forma te ve a vos, no es que bueno, pero es Él porque es bueno, me ve con cariño. No, es que Él tiene el punto de vista correcto del asunto. Además, Él no solo mira desde un lugar específico, como yo les decía, el Señor está en todo,
en todo, y como siempre digo, no solo es el primero, no es la prioridad, es el primero, el segundo, el tercero, es el primero y el último. Entonces, Él nos mira desde todos los puntos a nosotros y tiene la vara de medición perfecta, la balanza no engañosa. Él es el que mira con acierto todas las situaciones, y a vos y a mí, y nos ama, y nos ama, y nos ha perfeccionado, nos hizo una nueva criatura. ¿Quién nos hizo nueva criatura? ¿Nosotros nos hicimos a nosotros una nueva criatura o Él nos hizo? Él nos hizo. Entonces, si Él te hizo, ¿cómo crees que te hizo? Que vos estés un poco confundido, confundida, y estés siendo demasiado oprimido por reflejos externos. ¿Vieron los reflejos externos cuando uno se sienta en una camilla y el médico te golpea con un martillito la rodilla y uno patea? Bueno, eso es un reflejo externo. No quiere decir que la persona sea un pateador o un jugador de fútbol que anda pateando todo el tiempo. Es una acción a reflejo externo. Bueno, no te dejes confundir por los reflejos externos, sino que vivimos por la realidad interna y el punto de vista del Señor acerca de nosotros, que esa es la realidad. Así que oremos, vamos a orar por todo esto que compartimos. También sé que hermanos están viendo esto, si quieren dejar los comentarios para que después, mientras están ahí viendo, vayan orando, intercediendo los unos por los otros también con todo gusto. Háganlo y con confianza, seguridad y amor. Así que bueno, oremos. Gracias Señor, porque vos nos hiciste una nueva creación, una nueva criatura, nacidos del Espíritu, nacidos de nuestro Creador, nacidos de vos, Señor. Gracias, Padre. Así que te pido que realces, que resaltes con color, con vibración, con fuego, con revelación, esta realidad interna de perfección, de plenitud, para que podamos soportar todo lo malo que estamos soportando hoy en día, para poder defendernos, para poder defender a otros, para poder atacar las injusticias en los demás, pero también las que son hacia nuestra vida en lo personal, Señor, que podamos en el Espíritu orar, frenar, hablar, actuar, ofrendar, compartir, resolver, acompañar, y de esa forma, por ejemplo, atacar la soledad de los demás. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, y sé que te estoy pidiendo según tu voluntad, Padre, así que también te doy gracias por la Biblia, por estas palabras de empatía del apóstol Pablo, que si uno sigue leyendo, Señor, ahí habla hasta de necesidad económica, pero también conocemos esa otra parte donde habla que también Él es bendecido económicamente y que sabe vivir con mucho y con poco, así que Señor, también estamos abiertos a todo tipo de tus bendiciones, pero no olvidando esto de la reconciliación que predicamos desde un lugar de embajadores, Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús, te pido que los animes y en el nombre de Jesús oro ánimo y vida y despertar y sanidad y salud y prosperidad y alivio y alegría y gozo, y también hablo aguante, fortaleza, aguante y fortaleza, descanso, renovación. Hablo comprensión para los que se sienten y que están siendo incomprendidos. En el nombre de Jesús, gracias Señor que vos nos conocés de una forma espiritual y real, y así nosotros debemos conocerte a vos, a nosotros y a todo lo que nos rodea. Ayúdanos, Señor, y sé que te pido según tu voluntad. Así que gracias, Padre, gracias, Señor Jesús. Bendigo a mis hermanos, los bendigo en tu nombre, con toda bendición espiritual y abundancia y libertad y vida y salud, Señor. Los bendigo y sé que lo hago en tu nombre, como colaborador tuyo, como decía el apóstol Pablo. Estas palabras son las palabras de Dios para la vida de mis hermanos y de todos los que están viendo esto. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén, amén y amén. Bueno, y para los que se conectan ahora, mejor dicho, en la última parte de esto, pueden volver al principio y verlo. Les mando un abrazo, los amo muchísimo, Dios los bendice
Les pido también que estén orando por la congregación. Ahora la semana que viene tenemos el Congreso de Arte número 11, el sábado 15 de agosto, así que también les pido que estén en oración por esto. Gracias amados, un abrazo, nos vemos y bueno, ya la próxima va a ser en vivo y también gracias ahí por orar por esto de que en este momento sale el mensaje grabado, pues estoy dando una charla en la Universidad de Arte de México, así que gracias también por orar por mí, por el aguante que me hacen siempre, nos siento cerca y unidos a la vid verdadera. Gracias chicos, un abrazo, nos vemos.